Se rompieron la nota. Bueno, fíjense, el proceso, la transición, ¿no? ¿Cómo hacemos la transición? La transición, fíjense, nosotros estamos muy estigmatizados por lo que ocurrió en el Caracazo. Y cuando uno recorre Petare, uno se da cuenta cómo ese estigma ha quedado profundamente como marcado en el alma de los petareños. Porque el Caracazo y la represión en gran parte se dio en eso que conocemos como las escaleras de la muerte, o en esas escaleras de José Félix Rivas, donde, bueno, el ejército mató a mucha gente. Y eso es una realidad que no se puede negar. Fíjense, cuando uno piensa una política de ajuste y de transición, en definitiva, lo primero es que esa transición ha de hacerse un entorno de crecimiento económico, no un entorno de recesión. O sea, lo fundamental aquí es reactivar la economía. De allí partimos. O sea, si nosotros no pasamos por entender eso, no estamos resolviendo la crisis de la gente, sino la crisis del gobierno. Y aquí lo que hay que resolver en primer lugar es la crisis de la gente. Y luego vemos cómo resolver la crisis del gobierno. O sea, lo primero es que esa transición, esa reactivación ha de hacerse en un entorno de crecimiento económico. No tiene sentido hablar de austeridad o recortes fiscales, sino sobre todo reactivación económica. Y luego en ese entorno de reactivación económica, pues bueno, la típica secuencia es primero estabilizar. Hay que estabilizar el enfermo, estabilizar la inflación, estabilizar el tipo de cambio, estabilizar las cuentas fiscales, ver cómo estabilizamos en primer lugar. Y en segundo lugar, poco a poco ir levantando los controles, todos los controles que hay, todas las camisas de fuerza, todos los cuellos de botella que se han creado en la economía, lo típicamente que se conoce como ir liberalizando la economía. Y tal vez lo tercero, que es la típica secuencia que uno ha estudiado en los países de Europa del Este, es bueno ir viendo, revisando todas las empresas del Estado. Aquí en Venezuela se han expropiado más de 1.400 empresas, según algunas estimaciones. Algunos dicen que son más, y más de 4 millones de hectáreas de tierra. Bueno, hay que revisar cuál es el estatus de eso. Y en muchos casos devolverlo evidentemente a antiguos dueños que están dispuestos a recibirlo y poner a producir esas empresas en las personas que saben producir. No puede ser que el Estado venezolano, y eso coincido yo mucho coincido absolutamente con Asdrúbal, esté produciendo pañales, o esté produciendo helado, o esté produciendo café, esté produciendo bicicletas, está haciendo arepas, tenga arepas, y no nos garantice la seguridad, que es fundamental, y no tenga capacidad de administrar justicia, y no tenga posibilidad de administrar ni siquiera las cárceles. Tenemos que redefinir realmente el Estado, y en eso yo coincido que hay que redefinir y pensarnos nuevamente. Así que yo creo que, y finalmente en el tema del ajuste, es fundamental, en mi opinión, esto sí es mi opinión personal, pero también la experiencia venezolana, que la transición lo lleven políticos y no tecnócratas. El jefe del gabinete de Carlos Andrés, bueno, fue un tecnócrata, y tuvimos una explosión social. Y el jefe de Caldera era un político, que era Teodoro Pekov, y se logró hacer una transición. La economía venezolana creció en sus últimos años. La reducción de la pobreza en el año 96, 98 nunca había caído tan rápidamente como en esa época. Y eso lo dice Francisco Rodríguez, que fue una persona que fue ministro del mismo chavismo. Entonces, yo creo que allí esta transición es con criterios políticos, porque si el criterio político no está presente, tendremos otra explosión. Que se entienda la ubris de la gente, el sentir de la gente. Aquí no podemos poner de lado al ciudadano común. Y eso tiene que hacerse con este tacto político que es fundamental. Entonces, en la transición, la variable política es fundamental. Aquí nosotros no podemos hacer que la variable política se nos dispare. Y esto es fundamental. Ahora tiene que ser, evidentemente, un político que entienda lo que está haciendo, que entienda de economía. Y bueno, en eso y que se deje asesorar. Aquí en Venezuela hay tecnócratas que son también personas que conocen la política. Alejandro, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, no sé, uno entre otros, ¿no? Así que bueno, digamos, eso es fundamental en todo este trabajo que viene. Y finalmente el tema ético, y que es importantísimo, fíjate, que es la señora que está allá porque se refirió a este tema. Yo creo mucho en las instituciones. Y la propiedad privada es una institución fundamental. No hay civilización que haya soportado que se haya mantenido sin propiedad privada. Pero tampoco hay civilización que se haya mantenido sin la familia, por ejemplo. Entonces, yo creo que a veces hay cosas que el Estado debe garantizar, como la propiedad privada, las reglas del juego claras, un sistema de justicia que funcione, pero también el Estado no puede garantizar, pero eso nos toca a todos los ciudadanos garantizar instituciones como la familia, donde la gente aprende una gran cantidad de cosas que son fundamentales.
Así que tal vez desde la política nosotros tenemos que ver cómo nosotros promovemos esas instituciones fuertes que hacen que nuestra civilización se mantenga. Así que bueno, yo creo que con esto ya terminamos. Muchas gracias por... No, bueno, yo me despido. Muchas gracias por habernos escuchado y haber compartido con ustedes, porque evidentemente este intercambio para nosotros es fundamental en el país que nosotros vamos a construir. Muchas gracias.